En esta ocasión veremos el pasaje de Mateo, capítulo 14, los versos del 22 al 36. Y dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Terminada la travesía, bajaron a tierra de Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que tocaban quedaban curados. Bien. Vamos a empezar a revisar el pasaje y veremos 5 rasgos de la vida de Jesús que nos alientan en nuestra vida cristiana. A lo largo del ministerio del Señor hubo muchos acontecimientos que han quedado registrados en los evangelios. Al final del capítulo 14, Mateo registra hechos que confirman su divinidad, su control sobre los elementos de la naturaleza, y nos dejan ejemplo de su continuo anhelo de su comunión con Dios el Padre, asimismo de su trato con la gente. Son 5 los puntos en los que he dividido el pasaje, y bueno, abreviando tiempo voy a irlos mencionando, y para no darle el bosquejo punto, pero sí está estipulado. Bien, en el primer punto, considerando los versículos del 22 y 23, pues aquí tenemos un pasaje paralelo en Juan 6, 14 y 15, que nos explica la urgencia con la que Jesús ordena a los discípulos y a las multitudes para que se vayan. Literalmente tomado del griego, es alejar. Da a entender que a los discípulos los obligó a retirarse. La multitud estaba inquieta por tomar a Jesús por la fuerza y hacerlo un rey de la nación de Israel, es lo que nos explica el pasaje de Juan 6, 14, 15. Pero al mismo tiempo los discípulos también estaban inquietos con esa idea de que el Mesías habría de venir a establecer un gobierno político o una cosa así. Entonces ahí había 2 factores que, pues de una manera muy especial, observando el texto, yo pude ver que el Señor, de una manera muy inteligente, muy sabia, dispersó aquella posibilidad de que lo tomaran y lo hicieran rey como la multitud quería. La expresión griega que se traduce, que querían tomar, o toda la expresión que querían tomar y hacerlo un rey, es un modismo en el que el propósito no se ha cumplido, todavía está en espera. El texto muestra que parece que Jesús apura a los discípulos para alejarlos,
Pero también, después de que ha separado a los discípulos, también a la gente la manda que se retiren a sus casas. Ya dispersos, una vez que ya no está la gente, el pasaje nos muestra que Jesús se aparta a orar y sube al monte sobre la orilla oriente del lago. Si ustedes ven el mapa así de manera vertical, es el oriente, es el que les queda a su derecha. Jesús va solo a estar en comunión con su Padre. Esa ha sido la intención de mandar por delante a los discípulos y dispersar a la multitud. Él muestra ahí un anhelo de estar con su Padre. De hecho, tenemos varios pasajes que muestran a Jesús buscando la oportunidad de apartarse para orar al Padre. Carballosa hace notar que Jesús nunca ora con sus discípulos, aunque sí oró mucho por ellos. También menciona, es una observación de Carballosa, que la oración modelo, conocida como Padre Nuestro, no la emplea él. Y nos muestra que no es una receta, no es una fórmula a repetirse, sino que es un ejemplo. Jesús busca entonces la oportunidad de retirarse a orar. Era costumbre de los piadosos judíos que separaban 2 momentos a lo largo del día para dedicarnos a la oración. Si vamos a Daniel 6:13, Daniel lo hacía hasta 3 veces. Y ante el riesgo que tenía Daniel, abría hasta las ventanas para que vieran que oraba, porque estaba prohibido orar a cualquier otra cosa que no fuera el rey Nabucodonosor. Y Daniel oraba al Padre. En este pasaje Jesús se retira lo que resta del día, ya debe haber sido en la tarde, pero no nos dice exactamente la duración de ese tiempo. Él se aparta para tener comunión. En la Escritura se puede ver que otros personajes también buscaban apartarse y se retiraban en momentos de oración como Moisés o Elías. También son ejemplos de cómo buscaban hacerlo. Jesús buscaba estos momentos de comunión y oración con Dios después de un día bastante atareado. Y una reflexión para nosotros. ¿Qué momento dedicas a tener comunión con Dios, tu Padre Celestial? El ejemplo lo tenemos en Jesús, que nos enseña que Él buscaba siempre la oportunidad y además retiraba de su entorno aquellos factores que podían distraerlo de esa preciosa comunión que Él tanto buscaba y anhelaba. Como segunda parte, vemos 2 expresiones de Jesús que te convocan a confiar en Él a pesar de circunstancias de riesgo. Ahora vamos a los versículos del 24 al 27. El lago de Galilea, por su topografía, es un área muy especial. Y se había producido una de esas tormentas repentinas de las que son características de esa parte de la tierra. Y pues los apóstoles, los discípulos, estaban en serios apuros porque ya estando en medio, la Reina Valera dice que estaban en medio del lago. Pero me gusta cómo está la Biblia de las Américas, cómo está redactada, porque toma casi literalmente el texto griego y lo traduce al español, la Biblia de las Américas. Entonces, los discípulos ya estaban en severos apuros y pues era poco o nada lo que podían avanzar porque había viento, las olas del lago, porque a pesar de ser un lago, los vientos remueven ahí y era difícil la situación. Esta tormenta surge repentinamente y no hay avance para los que van en la barca. El término griego que dice que la barca era azotada, tomándolo literalmente quiere decir atormentada,
Pero este vocablo griego, usado en cualquier otra parte de la Escritura, se refiere a hostilidad demoníaca, y es el verbo que se emplea en Mateo 8:6 y Apocalipsis 9:5. Cuando la Reina Valera dice que la barca estaba en medio del mar, literalmente, y tomado del griego, comparado con el texto griego, literalmente dice que se encontraba a muchos estadios. No es una cantidad, nada más dice que es a muchos estadios. Traduciéndolo a nuestro sistema de medidas, un estadio equivale aproximadamente, porque no hice los cálculos así como decimales, un estadio equivale aproximadamente a 200 metros. Y otra expresión que vamos a encontrar aquí es la cuarta vigilia de la noche. Los judíos, los romanos también, solían dividir el día en dos partes de 12 horas cada uno. El día era de 12 y la noche era de 12. No siempre eran de la misma duración, dependiendo de la época del año. Pero ellos hacían estas divisiones. Cuando dice aquí la cuarta vigilia de la noche, equivale aproximadamente al periodo que va de las 3 a las 6 de la mañana. Las vigilias comenzaban a las 6 de la tarde o a la caída del sol, y también dependiendo de la época del año. Entre paréntesis, los judíos actuales así siguen considerando la división del día en la actualidad. A la caída del sol termina un día y empieza el nuevo día. Las vigilias eran periodos de tiempo y era una forma de dividir la noche. Vigilia quiere decir estar despierto. Entonces, que se en periodos en los que podían estar despiertos, sobre todo cuando se festeja la Pascua, están en las vigilias, están despiertos. Esta forma que se menciona en el texto de Mateo es la forma romana en que dividían la noche en 4 periodos de 3 horas cada uno. Los judíos acostumbraban dividir la noche en solo 3 periodos. La creencia en fantasmas o espíritus desencarnados era común a nivel popular, aun cuando la idea de fantasmas contradice la enseñanza judía con respecto a la resurrección de entre los muertos. La palabra que se traduce fantasma es la misma en griego, se refiere a un espectro o aparición desde la esfera de los muertos, como sucedió en aquel episodio de 1 de Samuel 28 con Saúl, Samuel y la bruja de Endor. Aquí los discípulos confunden a Jesús con un fantasma cuando se acercaba a socorrerles y a liberarles de su temor. Están en medio de la tormenta. Es una escena así muy especial porque no era nada agradable. Tantito lo que está sucediendo con la tormenta y luego ven que Jesús viene sobre el agua, pues era para de veras asustar. Aquí la palabra temer significa terror. Con la noche encima y la tormenta, pues era una situación horripilante, y al acercarse el Señor les dice: tengan ánimo, que es el mismo verbo que se usa en Mateo 9:2 y 22. Es el consejo de Dios tanto a la iglesia como a cada creyente en lo individual que se encuentre en una situación de peligro o angustia. Y las dos expresiones que menciono, la primera es tengan ánimo, la segunda es todavía más impactante. En las Biblias Reina Valera dice después de tengan ánimo, soy yo, pero en el griego está invertido el orden y dice tengan ánimo, yo soy. Es impactante porque es un recordatorio consciente del divino nombre Yahweh, de la misma manera que está expresado en Éxodo 3:14. Quizás esta es la más clara revelación
de su divinidad hasta este momento. Es la primera vez que Él dice, o que encontramos registrado que Él dice, yo soy. Cuando los discípulos se encontraban ante una necesidad determinante, Jesús estuvo ahí a su lado. Cuando el viento les era en contra y era pues amenazante, Jesús estaba ahí, listo para ayudarlos. Cuando parecía que la situación era irremediable, ahí estaba Jesús y también listo para salvar. En tales casos, nadie tiene por qué pelear solo, porque es Jesús quien acude a dar esa ayuda. Y con su clara y tranquila voz, nos anima a tener ánimo, a no tener miedo. Corresponde a ti, como creyente, confiar en Jesús y sobre todo, que Él acudirá en tu ayuda, como lo ha dicho. Para nosotros pareciera que la ayuda no llega, pero también para que está su ayuda, Él tiene su tiempo. Eso es lo que nos corresponde esperar. En el tercer punto veremos la debilidad humana y el poder de Jesús ante las circunstancias. Esta parte de la narración que encontramos en Mateo en los versículos del 28 al 31, solamente Mateo da cuenta de ello. Pero también observemos que no nos debe ser raro observar la conducta impulsiva de Pedro, que le lleva a hablar en medio de la tormenta. Como que perdió de vista la tormenta y pues es cuando dice, si eres tú, Señor, haz que yo vaya a ti. El texto griego es una expresión condicional, no de duda, si eres tú. Pedro estaba convencido de que era Jesús quien se acercaba a la barca. La Reina Valera 60 omite el verbo manda, que realmente es un auristo imperativo, manda, el cual sugiere urgencia y que más bien debiera traducirse, mándame. Pedro tiene urgencia de que Jesús le mande ir a él. La barca se encontraba a mitad del lago, por tanto, Jesús y luego junto con Pedro caminan sobre las aguas profundas. No como ha sugerido una escuela liberal que mencionan los comentaristas, que pues disminuyendo la capacidad espiritual, la divinidad de Cristo, dicen que lo que hicieron Pedro y Jesús es que caminaron por la orillita. Si la barca está a medio del lago y Jesús llega a medio del lago, pues tiene que haber caminado sobre aguas profundas, sabía su profundidad, y si las aguas no eran profundas, Pedro no se hubiera hundido. Por lo tanto, la opinión de la escuela liberal aquí no cabe. La encontré, no voy a detallar en ella, y así en resumen es lo que yo puedo decirles que encontré de esa escuela liberal, que sabemos que pues siempre hay gente que va en contra de lo que está revelando la palabra de Dios. La respuesta de Jesús a la petición de Pedro es tan solo un ven, una orden. Pedro recibe la respuesta que esperaba y presto se dispone para ir a Jesús. Pero qué pronto olvidó Pedro las palabras de Jesús cuando les dijo, tengan ánimo, yo soy. Ahora Pedro mira hacia afuera, como cuando estaba en la barca. El entorno que le rodea es una tormenta con características amenazantes. Realmente Pedro logró caminar y dirigirse hacia Jesús, estando de acuerdo con el Señor, pero da cuenta de su debilidad al quitar su vista del Señor, y entonces comenzó a temer. Y esto es lo que lo hace hundirse. Él tiene miedo y al mismo tiempo se hunde. Es una acción simultánea. El texto griego así lo dice, que al mismo tiempo en que empieza a tener temor, inmediatamente se hunde. Luego nos dice el texto que Jesús se acerca a ayudarle después de que clama, Señor, sálvame. Cuando dice Pedro, sálvame, es el mismo verbo sophzo, que nos habla de salvación o de salvar. Y aquí dice que el Señor
en la Reina Valera dice así de su brazo. Es un verbo que he encontrado que ha caído en el desuso, pero es un verbo castellano que significa sostener fuertemente. Y entonces dice que el Señor lo sostuvo fuertemente. Nos dice que Jesús se acercó y lo tomó para sacarlo de la superficie del agua y así regresaron al hogar. Esta es una enseñanza para el verdadero cristiano nacido de nuevo. Tener puestos los ojos en Jesús da confianza, fuerza y la victoria es segura. De otra manera, poner los ojos en otra cosa que no sea Jesús, pues no nos lleva más que a la derrota, la frustración, la miseria. En el cuarto punto, el gran poder de Dios en Cristo te exhorta a reconocerlo y adorarlo. Versículos del 32 al 33. Una vez más, Jesús deja ver su potestad sobre los elementos de la naturaleza y sobre todo que es Dios. El verbo que se traduce como se calmó en la Reina Valera 60 significa agotarse, cansarse, aplacarse. De donde se puede obtener que los elementos de la naturaleza se agotaron o se aplacaron ante la presencia de aquel que los había creado. Todo está bajo su control. Pero observemos la reacción de los que estaban en la barca que se mecía al ritmo de la tormenta. Ellos vienen a él y le adoran. Esta adoración Jesús la acepta y así también acepta el ser llamado. Él es el Hijo de Dios. Por primera vez los hombres llaman de este modo a Jesús como él también se había identificado. El verbo adorar es poco frecuente para expresar asombro de los discípulos hacia un maestro humano, pero en muchas narraciones vemos que terminan con asombro y la alabanza de quien oía a los maestros. Ahora te corresponde rendir ese reconocimiento a Jesús por ser Dios, por su infinita misericordia al haberte salvado y mostrar su poder en medio de las diversas situaciones, fáciles o difíciles, que enfrentas día con día. Todo está en creer y confiar en Él. En el último punto, el quinto, dos actitudes de Jesús que deben mover tu corazón a ser agradecido. Ya pasó la tormenta. Vamos a los versículos 34 y 36. Ya pasó la tormenta. Desembarcan en la otra orilla del mar de Galilea, en una planicie llamada Genesaret, a la orilla del mismo lago de Galilea. Pero ahí nos dicen que hay una noticia de que ha llegado, lo identifican, lo reconocen y le traen todos los que tenían algún mal o que padecían algún mal. No tienen la Reina Valera ni la Biblia de las Américas un énfasis en aquellos que acudieron a Jesús. El texto griego nos dice que quedaron completamente sanados. No dice que haya sido parcial y que haya sido a largo plazo. Aquí no queda más que el agradecimiento. Hay que observar a la multitud. La gente venía porque tenía a Jesús. No todos eran agradecidos. Si recordamos el pasaje de Lucas del 17, 12 al 19, de 10 leprosos que acuden a él para ser sanados, solo uno regresa a agradecerle y era extranjero, era samaritano. Nos habla del 10% de los que son sanados. Cuando recibes una bendición de Dios, ¿de qué lado te encuentras? ¿Eres de ese 10 que le agradece o de ese 90 que se va sin decir media palabra? Gracias a Dios por esta enseñanza y también la reflexión que nos lleva a considerar todos estos pasajes
en la vida del Señor Jesucristo para que confiemos en Él.